Buen día, hermanos. ¿Cómo están? Vamos a continuar con el estudio de la carta de Pablo a los Romanos. Esta mañana continuamos con ella y estamos en el capítulo 8. Nuestro hermano Eduardo el domingo pasado acabó de leer y explicar el texto hasta el versículo 9 del capítulo 8. Hoy empezamos con el 10 hasta el 13, es lo que vamos a cubrir esta mañana. Así que quiero leer la palabra de Dios y luego orar. Dice versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gracias, Padre, por esta hermosa mañana. Queremos escuchar tu palabra. Háblanos esta mañana. Habla a través de tu Espíritu Santo que aplica a nuestra vida tu palabra. Gracias por este hermoso privilegio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un hombre de Dios, después de analizar, de estudiar minuciosamente el libro de Romanos, especialmente el capítulo 8, analizó su propia vida con ella y llegó a la conclusión que existen dos clases de personas en este mundo. Dos clases de personas en este mundo. Los que creen que son salvos y no lo son, porque creen creer lo que no creen. Juego de palabra. Esto es, no tienen la fe salvadora. Y los que verdaderamente creen, pero no viven conforme a lo que creen, es decir, a pesar de ser creyentes verdaderos, viven aún una vida sin abundancia espiritual de Dios. A pesar de ser creyentes, no viven una vida abundante de Dios. Por eso al sermón esta mañana le puse el título: Tener al Espíritu Santo tiene promesas y vivir sin ellas consecuencias. Repito, para que quede en nuestra mente. Tener al Espíritu Santo tiene promesas y vivir sin ellas consecuencias. En primer lugar, Dios da vida espiritual entonces al creyente, aún viviendo en su cuerpo mortal. Dios da vida espiritual al creyente, aún viviendo en su cuerpo mortal. Segundo, Dios promete redimir al creyente con un cuerpo glorioso. Con un cuerpo glorioso. Y tercero, Dios promete vida eterna a todo aquel que tiene al Espíritu Santo. Sin duda, el capítulo 8 es un capítulo del Espíritu Santo. Dice el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, dice Pablo, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Otra versión dice así, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. ¿Qué significa en la Biblia que Cristo está en nosotros? Esto es interesante. El gran tema, como dije, del capítulo 8 de Romanos es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Otros le llaman, como dije, el capítulo del Espíritu Santo. A pesar del maravilloso amor del Padre,
escuchen, a pesar de la misericordiosa expiación del Hijo, no habría salvación si no fuera por la obra salvadora del Espíritu dentro de nosotros. Un teólogo que se apellida Spencer dijo algo muy interesante, que si las Sagradas Escrituras fueran un anillo y la epístola a los romanos fuera su piedra preciosa, el capítulo 8 sería el punto más luminoso y brillante de la joya. Buenísimo. ¿Por qué dice Spencer esto? Porque el capítulo 8 de Romanos rebosa seguridad y esperanza. Rebosa seguridad y esperanza. En esta vida y en la venidera. Para aquellos que confían en Cristo, para su salvación. En ella, escuchen, como en ningún otro capítulo, se menciona la palabra espíritu 22 veces. Es por algo. 22 veces se menciona en el capítulo 8 la palabra espíritu. Ahora, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo en la vida del creyente hoy? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo está ayudando al creyente a conformarse a la imagen de su Hijo cada día que pasa. Cada día que pasa, el Espíritu Santo nos ayuda a conformarnos a la imagen de Jesucristo. Esto es al creyente. Cada día que pasa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene el poder de santificar al creyente. Decía un predicador que cuando el creyente está lleno del Espíritu Santo, desea profundamente la palabra de Dios. Y cuando uno está lleno de la palabra de Dios, está siendo controlado por el Espíritu Santo. Así como un niño recién nacido desea la leche materna, así está el creyente por la palabra cuando está lleno del Espíritu Santo. Desea. Así que preguntémonos que cuando no queremos leer la Biblia, si estamos llenos o no del Espíritu Santo. Estamos controlados por el Espíritu Santo. No puede ser que el creyente no desee la palabra de Dios. Si la palabra de Dios nos vivifica, nos da vida abundante. En la santificación, escuchen, el Espíritu Santo produce así el querer como el hacer. Esto produce el Espíritu Santo en la vida del creyente. De acuerdo al propósito de Dios, lo que hace es impulsarnos a ocuparnos de nuestra salvación. A ocuparnos. Esto es expresarla en acción. Estamos haciendo algo no para ser salvos, sino por nuestra salvación, por la salvación que tenemos. Por medio de realización de nuevos deseos. El creyente tiene nuevos deseos. Una persona que está controlada por el Espíritu. ¿Cuáles deseos? El deseo de orar, el deseo de adorar, de amar, de servir, honrar y agradar a Dios. El deseo de manifestarle amor a los demás y beneficiar a los demás. No solamente amar, eso de mostrarlo en beneficio a los demás. A esto nos impulsa cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando nos santifica el Espíritu Santo. Ahora podríamos preguntarnos, hablando de este Dios, del Espíritu Santo, ¿cuáles son los ministerios en el creyente? ¿Qué obra hace en el creyente el Espíritu Santo? Bueno, son los siguientes. Primero, regenera a las personas. Le da un nacimiento espiritual al creyente. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. En segundo lugar, bautiza a las personas. Es el Espíritu Santo, el agente que nos introdujo en el cuerpo de Cristo universal. En el momento que hemos recibido a Cristo, el Espíritu Santo nos introduce en el cuerpo de Cristo y formamos parte de la gran familia de Dios universalmente. Pero también sella a las personas. Efesios 1:13. Le convierte al creyente como propiedad de Dios.
le da las arras. El Espíritu Santo en nuestra vida es como un pago anticipado de nuestra salvación. Todavía no hemos sido redimidos completamente, estamos todavía en este cuerpo de muerte, pero hay un pago anticipado en nuestra vida que somos propiedad de Dios. El creyente es propiedad de Dios, porque el Espíritu Santo sella al creyente. Pero también otro ministerio es que mora en el creyente. El Espíritu Santo acompaña y vive en el creyente para siempre. Jesucristo le dijo a los discípulos antes de partir para el cielo en cuerpo, le dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está en nosotros, nos acompaña, mora en nosotros. Y también llena al creyente. El Espíritu Santo tiene la capacidad de llenar al creyente. O sea, controla al creyente por medio de la palabra. Este último, a diferencia de los demás que leí, no tenemos parte. No tenemos parte en la regeneración, en el bautismo, en el sello. No tenemos parte en que mora en nosotros. No hicimos nada para eso. Pero sí llena al creyente. Y ese llenar necesita un poco de nosotros que pongamos nuestro esfuerzo, por ejemplo, en leer su palabra. Cuando leemos su palabra, cuando oramos, Dios nos santifica. Jesucristo le dijo a sus discípulos en la oración sacerdotal: santifícales en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si nosotros no leemos la Biblia, es imposible que Dios nos santifique. Si vamos a nuestro texto, Pablo expresó en el versículo anterior, en el versículo 9, dijo: si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Es categórico. ¿A quién se estaba refiriendo Pablo? Se estaba refiriendo a la humanidad, a todos los humanos que están separados de Dios espiritualmente. Personas no salvas, que están muertas en sus delitos y pecados. Por eso dice: si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no tiene el Espíritu Santo en él, no es de él. No es de él. Y el versículo 10 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Este conectivo pero es interesante, muestra un contraste de lo que Pablo venía diciendo: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, para luego escribir: pero si Cristo está en ustedes, a lo contrario, con el cuerpo va a pasar algo, con nuestro cuerpo. Para el apóstol Pablo, teológicamente, estar en Cristo o Cristo en nosotros es igual a estar en el Espíritu. Son sinónimos, son frases, términos sinónimos. Repito, estar en Cristo o Cristo en nosotros es igual a estar en el Espíritu. La gente dice: yo recibí a Cristo, sí. Cristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Quién está conmigo? El Espíritu Santo, que mora en mí. Aquí Pablo enfatiza otra marca de toda aquella persona que ha sido justificada por el glorioso evangelio de Cristo. El verdadero creyente dejó de ser un esclavo del pecado y ahora vive una vida nueva. Vive en el Espíritu. Podemos decir, es una persona espiritual, porque vive en el Espíritu. Nosotros a veces utilizamos la palabra espiritual, que es una persona llena, controlada. Pero podemos decir una persona espiritual, una persona que tiene a Cristo en su vida. Si miramos en el contexto, las características de una persona que está en Cristo o de un verdadero creyente, hay dos marcas grandes y fuertes. Capítulo 6, solamente voy a citar. No anda conforme a la carne. Este versículo 8, capítulo 8, sino conforme al Espíritu. El creyente no anda conforme a la carne, anda conforme al Espíritu. Y en el capítulo 6 dice, este término, ha sido librado de la ley del pecado y de la muerte eterna. Esta es la persona que tiene el Espíritu de Dios. Ha sido librado de la ley del pecado y de la muerte eterna. Nos preguntamos, ¿cómo son las personas entonces que no tienen a Cristo o no tienen al Espíritu Santo en ellos? Lean capítulo 6, versículo 20.
Pablo le da una característica. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de la justicia. Estábamos casados con el pecado y estábamos libres de la justicia. Éramos unos esclavos del pecado. Y el 21 dice el resultado. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis ahora? Porque el fin de ellas es muerte. O estás separado de Dios espiritualmente. En contrapartida, Pablo escribió claramente en Efesios 2:1 y dice, y Él os dio vida. Estábamos muertos y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Claramente podemos ver 3 resultados de lo que nos da el Espíritu Santo, solamente leyendo los pasajes que leímos del 10 al 13. ¿Qué es vivir o estar en el Espíritu? Es la persona que ha sido adoptada espiritualmente por Dios para ser salvo. Y esta promesa que el Espíritu Santo moraría en el creyente ha sido el plan del Padre en la eternidad pasada. Y ha sido dada por el mismo Señor Jesucristo. Quiero que abran conmigo Juan, capítulo 14, versículo 16 al 17. Dice algo interesante para nuestras vidas. Juan 14, 16 al 17, hablando del Espíritu Santo y de su venida y que moraría en nosotros, dice lo siguiente. Y yo rogaré al Padre, dice Juan 14, 16 al 17, y os dará otro consolador, un paracletos, uno que nos va a ayudar para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, o el Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero dice Jesucristo, pero a sus apóstoles, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto se cumplió en nosotros en Pentecostés. Cuando dijo esto, Jesucristo estaba todavía en vida. Por eso dice, mora con vosotros, está con vosotros y estará en vosotros. Ese día que nosotros hemos venido a Cristo, cuando Él nos salvó, a partir de ahí el Espíritu Santo mora en la vida del creyente. Esto es una respuesta contraria, hermanos, a la doctrina de los que creen solo en un solo Dios unitario. Hay una doctrina que corre que solamente se cree en un Dios unitario y no trinitario. Que el creyente verdadero ha sido justificado, salvado por un Dios trino. Y el versículo que acabamos de leer es clarísimo en ese sentido. Es decir, para que una persona sea salva, la Trinidad estuvo y está involucrada en un 100%. Conjuntamente en sus 3 funciones. Aunque en el texto no aparezca la palabra Trinidad, ella está ahí. Vean el pasaje Juan 14, 16 al 17. Dice, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, dijo a sus discípulos, yo rogaré al Padre, primera persona de la Trinidad, y os dará otro consolador, el Espíritu Santo, o el Espíritu de vida, que estará en vosotros. Están las 3 personas involucradas 100% en nuestra salvación. El creyente según el apóstol Pablo posee la vida de Dios al tener a Cristo en su vida por medio, como dijimos, del sello del Espíritu Santo. Y por lo tanto también el cuerpo del creyente es templo de ella. A partir de que somos creyentes, somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo reside o mora en nosotros. Esto es parte del plan del Padre. La Trinidad está involucrada en la salvación del creyente. Entonces, la característica del creyente es que no vive según la carne, por eso, sino según el Espíritu. Y el apóstol Pablo hace esta distinción
¿Qué es vivir según la carne? Es sencillamente vivir sin Dios. Es estar muertos espiritualmente con la necesidad de un nuevo nacimiento llamado regeneración. Voy a leer solamente. Juan dice, Juan 3:5, se encontró con Nicodemo, un religioso, un principal entre los fariseos. Imagínense a quién le dice Jesús que tiene que nacer de nuevo. Un religioso, un principal entre los judíos, integrante de un Sanedrín, que conocía perfectamente la ley de Dios. Jesucristo le dice, respondió Jesús en Juan 3:5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si vos no nacés de nuevo, si no nacés del Espíritu, no vas a ser salvo. ¿Por qué? Y le dice en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. El inconverso nació biológicamente. Si permanece así, va al infierno. Le falta el segundo nacimiento. Le falta la regeneración para que nazca de Dios espiritualmente. Y eso lo experimentamos todos los creyentes. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vuelvo a repetir, la persona no regenerada está muerta espiritualmente, por lo tanto es insensible al pecado. Puede saber que una cosa es pecado, pero es insensible a ella. El creyente no. Cuando el creyente peca, dice la Biblia que nosotros contristamos al Espíritu Santo. No es que nos sentimos mal nomás. Entendemos que hemos ofendido a Dios. Y se arrepiente para vida. Algo interesante dice Pablo en el capítulo anterior, en el capítulo 7, versículo 5 de Romanos. Porque mientras estábamos en la carne, escuchen, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Esto es vivir en la carne. Porque mientras estábamos en la carne, o no teníamos al Espíritu Santo, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Eso es lo que hacía el pecado en nuestra vida. Pero si Cristo está en nosotros, es decir, si el Espíritu Santo mora en nosotros, sucede dos cosas muy importantes en el versículo 10. En primer lugar, el cuerpo en verdad está muerto, dice el texto. No sé si lee ahí, versículo 10. El cuerpo en verdad está muerto. ¿Qué quiere decir esto? Se debería traducir de la siguiente manera. Este cuerpo de muerte va a morir. Por causa del pecado. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Y por qué dice Pablo que el cuerpo está muerto? Romanos 5:12 voy a leer, dice así. Tiene usted cerquita y puede abrir en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso morimos. Por el pecado que entró a través de un hombre. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es separación, es muerte. Y se cumple completamente la palabra de Dios que Dios le dijo a Adán en Génesis 2:17, porque el día que comieres del fruto, ciertamente morirás. Aunque Adán no murió físicamente en forma instantánea, ocurrió con él después de 700 años después. Él murió físicamente. Al instante murió espiritualmente, pero después murió físicamente. Es por eso que todos nosotros vamos a morir físicamente, por causa
del pecado. Yo sé que escuchar esto, a veces no pensamos en la muerte, pero tenemos que estar conscientes de que todos vamos a morir. Porque acá en el texto dice, si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad va a morir. El espíritu vive, pero este cuerpo de pecado va a ir 3 metros bajo tierra. En cualquier momento. El ser humano, todos, desde aquella vez cargamos con este aguijón, el de la muerte. Después de Adán, todos. Pablo dice en el 7:24 de Romanos, él está consciente y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él está consciente, por la palabra de Dios, que este cuerpo va a morir a causa del pecado. Vivimos en un cuerpo de muerte por causa del pecado. Quisiera leerles algo interesante, lo que dijo el reformador Juan Calvino del cuerpo humano. Y piense usted en su cuerpo, yo en el mío. Sinceramente, dice así. Por el contrario, la palabra cuerpo significa la masa pesada y grosera que todavía no ha sido purificada por el Espíritu de Dios de las basuras terrenales, que no son más que pesantez y grosería. Delante de Dios, por supuesto. Vuelvo a leer. Por el contrario, la palabra cuerpo significa la masa pesada y grosera que todavía no ha sido purificada por el Espíritu de Dios. De las basuras terrenales que no son más que pesantez y grosería. Yo sé, hermanos, que sinceramente, si estamos nosotros conscientes, nosotros somos conscientes de lo que hacemos con este cuerpo, que este cuerpo nos hace hacer y nos hace decir. Y si nos descuidamos en todo momento. Nos arrastra a pecar. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:21, Él, escuchen, transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. Esto es lo glorioso realmente. Que este cuerpo de pecado que nos arrastra a pecar continuamente, en un momento dado, va a pasar a tener como el cuerpo de Cristo, glorioso. Mediante el poder, o mediante el Espíritu Santo, el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Hermanos, el pecado humilló nuestro cuerpo. Humilla nuestro cuerpo de pecado con muchas cosas, con enfermedades, se va poniendo viejo. Dice 2 Corintios 4:11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte, dice Pablo, por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. El apóstol está consciente que vivimos en un cuerpo mortal y que algún día será redimido completamente como parte de la promesa del Señor. En estos días me encontré con un hermano en Cristo después de mucho tiempo y me di cuenta que pasó el tiempo. Envejeció bastante. Así como yo también uso anteojos ahora. Yo no le dije nada, pero él me dijo, está un poco más envejecido. Me dijo, tenés más cara ahora. O sea, y todos estamos conscientes de esto. Y hermanos, esto es a causa del pecado. El pecado humilló nuestro cuerpo. No podemos imaginarnos el cuerpo que tenía Adán y Eva. El cuerpo que tenía Adán y Eva. Glorioso, resplandeciente. Pero hay algo en nosotros que se va a producir y que el texto dice, en la segunda parte vamos a ver,
esto. En segundo lugar, dice, el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué significa esto? Esta palabra espíritu debemos entenderlo como el espíritu del hombre, que estaba muerto a causa del pecado y que no se comunicaba con Dios hasta que Cristo vino. Hay varias posturas. Si ustedes ven en su Reina Valera, dice espíritu, dice en minúscula. En otras versiones está en mayúscula. Bueno, en mi opinión se refiere al espíritu de la persona. ¿Por qué? Porque un poco más abajo, si lee usted en el capítulo 8, versículo 16, dice algo interesante, que es algo que el Hijo de Dios tiene después de tener a Cristo en su vida. Ahí dice, en el versículo 16 del capítulo 8, dice, el Espíritu mismo, en mayúscula, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, en minúscula, de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo dice a mi espíritu, le comunica a mi espíritu, soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios. Aquellos que hemos confiado en Cristo, vamos a morir físicamente porque vivimos en un mundo caído. Sin embargo, hermanos, esto es lo importante. Debido a la justicia o debido a que hemos sido reconciliados con Dios, que viene por la fe en Cristo, vamos a vivir en un cuerpo glorioso eternamente. Voy a leer un versículo. Efesios 2, 4 al 6 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Escuchen, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El cristiano en vida ya tiene una posición en Cristo y es por pura gracia. Existe una tensión, decía un teólogo, en el creyente del ya es, pero todavía no. Esto es importante. ¿Por qué? Porque ya tenemos vida eterna, pero estamos todavía en este cuerpo de muerte. Estamos todavía. Un teólogo comenta esto acerca de tener al Espíritu Santo en nuestra vida. El apóstol Pablo afirma más claramente ahora, lo ya dicho, que si los hijos de Dios son considerados como espirituales, no ha sido porque poseen una perfección completa y perfecta, todavía. Vamos a tenerlo en el cielo, sino solamente porque la vida nueva ha comenzado en ellos. En el momento que hemos venido a Cristo, hemos comenzado una vida nueva. Por eso somos espirituales. En resumen, la persona salva ya no vive bajo las normas dictadas por la carne, sino que su vida es regulada por el Espíritu Santo, quien mora en él y gobierna al hombre interior. Si somos sinceros delante de Dios, nosotros tenemos que continuar afligidos por el pecado que mora en nosotros. Si no nos sentimos un desastre después de cometer un pecado o decir algo que ofende a alguien, tenemos que analizarlo, hermano. Porque cuando ofendemos a Dios, contristamos al Espíritu Santo. A pesar de que su cuerpo está muerto al pecado, su espíritu vive por la justicia que le ha sido imputada. Segundo lugar, esto es algo interesante. Dios promete redimir al creyente con un cuerpo glorioso. Versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, escuchen la promesa, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Por eso, hermanos, dije al comienzo, en la introducción, que los que dicen creer no creen lo que creen. Yo le pregunto sinceramente, ¿usted cree que usted va a tener un cuerpo glorioso cuando Cristo venga a buscarnos? Y si cree esto, hermano, ¿por qué vivimos tan conforme a este mundo?
¿Se da cuenta? ¿Por qué nos afanamos tanto en esta vida si vamos a tener un cuerpo? ¿Por qué deseamos vivir esta vida si el apóstol Pedro dice en su carta: amados hermanos, os ruego que como a extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma? Un extranjero está por ir. Viene, está en tu país, está por ir. Un peregrino está de paso. Nosotros no creemos que estamos de paso, porque queremos vivir esta vida. No creemos. En este versículo, el apóstol despliega o explica mejor lo que acaba de decir en el versículo 10. Va a explicar ahora qué pasa con el cuerpo o qué va a pasar con el cuerpo. Y acá él habla de dos grandes resurrecciones. En realidad, los judíos creían que Dios levantaría a los muertos al final de los tiempos. Ellos creían eso. Pero Pablo modifica esta enseñanza y dice: Dios ya le resucitó a Jesús. Por las dudas, le dice: Dios ya resucitó a Jesús. Y este evento es una señal segura de que nosotros vamos a resucitar un día. Porque Cristo resucitó, nosotros tenemos resurrección segura. Es por eso que Él tuvo que resucitar, para que nosotros también resucitemos. Es segura. En primer lugar, el pasaje habla de la resurrección de Cristo, el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús. Ahí dice en el versículo 11. El Espíritu Santo que levantó de los muertos a Jesús al tercer día. Leo Hechos 3:15. Y dice Pedro: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de cual nosotros somos testigos, testificando a los judíos en Pentecostés. Él le dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de cual nosotros somos testigos. Otro pasaje, Hechos 5:30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole de un madero. Él resucitó. Ya habla de su resurrección. Pablo dice: si ese Espíritu Santo mora o reside en ustedes, ustedes los creyentes tienen resurrección. Porque dice: vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Vamos a resucitar. Este cuerpo es corrupto porque pecamos con ella siempre. 1 Corintios 15, 42, 43 dice así. Lo siguiente, hablando de resurrección, está enseñando Pablo a la iglesia de Corinto, le dice: así también es la resurrección de los muertos. Cuando muramos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción para que vaya al cielo. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad o en incapacidad o en limitación, resucitará en poder. Tomémoslo como nosotros, hermanos, y vivamos de acuerdo a eso. Dice 1 Corintios 6:14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Esto es maravilloso. Esto es glorioso. Todo creyente debe vivir de acuerdo a esto. Que nos espera algo glorioso. Esto va a morir. No se preocupe si tengamos más cara o si tengamos canas o si tengamos arrugas, no importa. Tendremos un cuerpo glorioso como la de Cristo. En varias partes de la palabra de Dios se promete al creyente que será redimido totalmente con un cuerpo semejante a la de Cristo. Eso hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Leo una. 2 Corintios 4:14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, Dios, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, le dice Pablo a los Corintios. Mientras en nuestro cuerpo habite este aguijón de la muerte,
Estaremos sometidos a ella. ¿Quién introdujo? Adán. Pero también va a llegar la redención total de nuestro cuerpo, y Pablo escribe en el capítulo 8, versículo 23, lo siguiente. Y no solo ella, dice Pablo, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Espera usted esto, hermano? El tiempo pasa. El jueves cumplí 58 años y cada vez pienso en la muerte y en la redención de mi cuerpo. Antes, cuando tenía 23, 24 años, para mí estaba muy lejos. Hoy está cerca. Y como no sabemos y no está escrito cuándo vamos a partir de acá, vemos que es tan insegura la vida. Dios tiene para cada uno de nosotros el día final de nuestra existencia acá en la tierra. Debemos pensar de que vamos a tener un cuerpo glorioso y vivir de acuerdo a ese llamado que tenemos, a ese propósito que tenemos, a ese privilegio que tenemos. En tercer lugar, Dios promete vida a todo aquel que tiene al Espíritu Santo, vida eterna. Dice el versículo 12, así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Otra versión dice, por tanto hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Es conforme al Espíritu. Todo le debemos al Espíritu. Vivamos conforme a ella. Pablo dice que todo lo que tenemos como promesa de Dios no lo hemos conseguido según la carne. Lo hemos conseguido a pesar de la carne. Entonces, ¿por qué andar en ella o según ella aún? ¿Qué es vivir conforme a la carne? Pablo dijo anteriormente que la mente de la carne es lo siguiente: está en tensión con el Espíritu. Vea versículo 5 del capítulo 8. Está en tensión con el Espíritu. Están opuestos. Leo. Versículo 5 del capítulo 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Es muerte. Es muerte. Vivir en la carne es muerte. 8:6. Ocuparse de la carne es separación, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz con Dios. Está enfrentada con Dios uno que vive en la carne. 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Escúcheme. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. También no se somete a Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, o sea, no tienen la capacidad de hacerlo. Entonces dice que no pueden agradar a Dios, es más, es incapaz de hacer lo que le complace a Dios. Es incapaz el que vive en la carne de hacer cosas que le complace a Dios o que le agrada a Dios. Y el versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Como dijimos al comienzo, en la vida hay solamente dos perspectivas o maneras personales de ver al mundo, dos estilos de vida, dos prioridades, dos caminos, el ancho y el angosto, que los humanos siguen. A todos nos caracteriza eso. Hay dos caminos, no hay un intermedio, no hay. O seguimos el camino angosto o el camino ancho. Aquí son la carne y el espíritu. Uno guía a la muerte, el otro a la vida. Todos los que han vivido según la carne y los que viven ahora están espiritualmente separados de Dios.
Pero si por el Espíritu Santo, dice la Biblia en el versículo 13, pero si por el Espíritu Santo dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Y esto no se puede hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Qué es en la Biblia hacer morir las obras de la carne? Hay un versículo hermoso en Colosenses 3:5, dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Esto es importante, haced morir lo terrenal en vosotros. Esto hay en nosotros. ¿Qué hay? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todo eso está en nosotros. Pero la Biblia dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Y dijimos que el Espíritu Santo nos ayuda para eso. Esto que leí recién, haced morir, es santificación progresiva. Santificación progresiva, con la ayuda del Espíritu Santo en nosotros. Porque cuando dijo, vendrá un consolador, un paracletos, uno que nos va a ayudar a vivir la vida espiritual, es el Espíritu Santo y nosotros tenemos. Hay que acudir a ella. Él nos va a ayudar. ¿Cómo el creyente puede hacer morir las obras de la carne en su vida? Una buena pregunta. ¿Cómo? El Espíritu Santo tiene poder. Pablo dijo, no os embraguéis con vino, en la cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu. Está diciendo, cuando el creyente quiere ser llenado por la palabra, esto es controlado por su palabra, tenemos que estudiarla, llenarnos de ella. Esto nos va a ayudar a no pecar. Ser controlados por el Espíritu Santo, por su palabra. El salmista escribe las características de los que viven en el Espíritu y en el mismo salmo escribe las características de las personas que viven según la carne. Salmo 1. Abra su Biblia. Dice así. Feliz, dichoso, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Feliz, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta es la persona que está guiada por el Espíritu Santo. Después el salmista dice, las personas que no tienen, que viven conforme a la carne. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, que son como la cascarilla de la semilla del trigo, que cualquier viento los arrebata, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, estas personas no se levantarán los malos en el juicio de los creyentes, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos va a morir, perecerá. En este salmo hay dos tipos de personas, los que viven según el Espíritu y los que viven según la carne. Hermanos, finalizando, el título del sermón es tener al Espíritu tiene promesas. Ya vimos. Y vivir sin ellas, consecuencias. Esta mañana todos podemos analizar a la luz de las Escrituras si nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Si es así, si la tenemos la promesa de que resucitaremos con un cuerpo glorioso para estar con el Señor para siempre. Y si no tenemos al Espíritu Santo, lo que le espera o lo que nos espera es la salvación, separación eterna de nuestro Dios.
No perdamos tiempo. Arrepentámonos de nuestros pecados y creamos en Jesucristo hoy. La Biblia dice que hoy es el día de salvación, no mañana. Qué hermoso sería que esta mañana pongamos nuestra vida a la luz de las Escrituras y glorifiquemos a Dios por el Espíritu Santo de nuestras vidas. Oramos. Gracias, Padre, por esta hermosa mañana. Gracias porque el Espíritu Santo mora en nuestra vida. Nos da seguridad, nos da, Señor, esperanza de que un día, como dice tu palabra, resucitaremos contigo con un cuerpo glorioso. Realmente Él nos transformó nuestra vida, realmente. Y ahora esperamos, Señor, en cualquier momento, la adopción completa de nuestro cuerpo. Te agradecemos por ella, Señor. Te agradecemos por este libro de Romanos, especialmente el capítulo 8 que habla de ella. Gracias por todo, por tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.